Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Diego Carranza y esto es Lumen Media. Ahora, si alguna vez en tu vida has entrado a un templo católico, probablemente te habrás dado cuenta de que sí existe un altar, también hay una imagen de un Jesús o un crucifijo, y probablemente también has visto imágenes que son de algunas personas, ¿verdad? Hay mujeres, hay monjas, hay señores, hay personas barbudas, hay personas con báculos, hay personas con sus mitras, obispos, sacerdotes, etcétera. Y podremos ver a veces estas imágenes como distantes y lejanas. ¿Quiénes son? Pues estas personas son los famosos santos de la Iglesia Católica. Y cuando escuchamos algunas de las anécdotas de lo que vivieron estas personas, podemos sentir diferentes cosas. La primera reacción tal vez es indiferencia, como, chido, qué bueno. y es completamente válida esa reacción. Otra de las reacciones más comunes todavía que podemos ver es sentirnos un poquito intimidados, de decir, ok, wow, pues personas lograron milagros y cosas loquísimas en el nombre de Jesús y cosas muy poderosas. Y pues bien por ellos, ¿verdad? O sea, francamente no creo llegar a esos estándares, ni siquiera si soy un católico comprometido. Normalmente no voy a estar pues caminando sobre el agua o resucitando gente como algunos de los santos lo hicieron. Y esa es otra de las reacciones más comunes, una intimidación hacia estas personas. Otra de las reacciones, que sea ojalá a la que podamos aspirar, sea la reacción de la admiración, de decir, wow, qué padrísimo estas cosas que ellos lograron, y ojalá yo pudiera lograr algo así de increíble. Todas estas reacciones son completamente válidas, pero quisiera que rascáramos un poquito en todo esto, hacia cuál es la idea sobre la santidad y qué significa ser santo, qué significa en sí santidad como concepto. Y para explicarlo, creo que a veces esta imagen de los santos y muchas de las exposiciones que tenemos normalmente pueden meternos algo de ruido, así que vámonos un poquito atrás a lo que dice la Biblia. La Biblia nos habla de la santidad como una cualidad medio interesante. Es una cualidad que solamente Dios tiene. Solo Dios es santo. O sea, pues yo soy, no sé, tengo el cabello negro, soy corpóreo, tengo un cuerpo, soy chaparro. Todas esas son cualidades que describen a Luis Diego, pero debe de haber alguna cualidad que solamente Dios tiene. Y la Biblia usa la palabra santidad para referirse a esa cualidad, ese algo que solamente Dios tiene. Ahora, es bien interesante porque la santidad en la Biblia se explora como la luz del sol. La luz del sol que ilumina todas las cosas y que, por otro lado, si te acercas demasiado al sol, te puede quemar. O sea, es algo no solo bueno, sino que también es un poco peligroso. Y entonces, por eso en el Antiguo Testamento y en la Biblia habría toda esta noción de cómo la santidad de Dios, a pesar de ser por el hecho de ser tan buena, es peligrosa para nosotros porque nosotros no somos tan buenos. Yo efectivamente soy chaparro, tengo el pelo negro, pero también soy un hombre débil. Soy un hombre malo, pecador, etc. O sea, tengo muchas faltas. Y esas faltas contrarrestan con eso que solo Dios tiene, que es la increíble bondad y santidad de Dios. Entonces, en la noción bíblica es, si yo quiero acercarme a Dios, lo que necesito hacer es purificarme. Es limpiarme de todas mis inmundicias y de todo mi pecado para llegar a ser apto para acercarme a esa santidad de Dios. Entonces es bien interesante esto, porque en la lógica del Antiguo Testamento de eso se trataba, de si yo quiero acercarme a Dios necesito purificarme, y también una purificación muy importante era la pureza ritual de, pues sí, limpiarme de ciertos fluidos corporales y de algún montón de otras cosas ritualmente para poder acercarme ante Dios. Pero también existía esta pureza moral, de no corromperme moralmente con el pecado. Ahora, eso es lo que el Antiguo Testamento nos plantea, pero de repente también, en un libro de los profetas, nos ponen algo muy interesante. Y es que está el profeta Isaías en una visión, y está en el templo delante de Dios, y él tiene esta visión de Dios en un trono majestuoso, con un montón de ángeles y cosas, y inmediatamente lo que Isaías dice, yo estoy aquí en el templo, yo soy un hombre pecador, yo debería de morir. Entonces él se arrodilla y dice, ay de mí que soy un hombre pecador, de labios impuros y que habito en un pueblo de labios impuros. Es decir, yo no merezco estar aquí. Pero bien interesante lo que pasa, porque de repente un ángel se acerca, un querubín o serafín creo, se acerca a Isaías y lo toca con un carbón encendido y le toca los labios a Isaías. Y le dice, tu culpa ha sido perdonada por el poder de este carbón. Entonces, las implicaciones de esto son increíbles, porque ahora no es Isaías el que se va a limpiar a sí mismo de su pecado y de sus impurezas, sino que
del trono de Dios mismo, viene este algo que nos purifica y que nos santifica. Y si seguimos leyendo un poquito en la Biblia, nos damos cuenta de que ese algo, ese carbón encendido, es la persona de Jesucristo. Jesús es exactamente eso. Jesús es quien es Dios y llega y nos purifica, y llega y toca nuestra inmundicia, nuestro pecado, y nos salva y nos santifica. Entonces es bien interesante que no somos nosotros quienes nos acercamos a Dios y nos santificamos por nuestra pureza moral, etcétera, sino que Dios mismo viene ante nosotros y nos limpia, nos salva. Ahora, si te das cuenta de todo lo que Jesús hizo a lo largo de los evangelios, es precisamente eso. Él se acercó a un montón de personas a las que él no debía de haberse acercado porque eran personas impuras, pecadores, leprosos, enfermos, muertos, etcétera. Y él llegaba y traía amor y traía santidad. Y entonces esta idea de santificar es algo central en lo que vino a hacer Jesús a este mundo. Ahora, si seguimos leyendo en el Nuevo Testamento, vamos a ver cómo los seguidores de Jesús hicieron exactamente eso el resto de sus vidas. Fueron purificados no por sí mismos, por sus méritos y por su grandeza increíble, sino por Jesucristo. Y luego se la pasaron ellos llevando esa misma fuerza, mismo amor al resto del mundo. Y de eso se trató toda su vida. ¿Y adivina qué? El resto de la historia de la iglesia a lo largo de 2 milenios ha sido exactamente eso. Cuando vemos estas imágenes de los santos, por ejemplo, no estamos hablando de sus méritos y de que ellos lograron cosas increíbles, sino realmente estamos hablando de Dios mismo, que hizo estas cosas poderosísimas en ellos y a través de ellos. Entonces, verlos a ellos es como ver lo que Dios ha hecho. Y otra cosita bien curiosa es que en el Nuevo Testamento San Pablo nos habla de los santos. Empieza a usar esta expresión de los santos como los miembros de la comunidad cristiana, los miembros del cuerpo de Jesús. Empieza a decir, por ejemplo, en Efesios 2:19, si mal no estoy, algo así como: ustedes ya no son extraños, forasteros, sino conciudadanos de los santos y habitantes de la casa de Dios. O sea, es decir, al pertenecer a esta nueva familia, por formar parte de Cristo, ya eres santo. En la mente de San Pablo de eso se trataba la santidad, de simplemente pertenecer a un cuerpo que es el cuerpo de Jesús. Ok, entonces después de todas estas ideas, escuchar a cualquier persona católica o cualquier seguidor de Jesús decir: pues está bien lo que logró San Juan Bosco, está bien lo que logró San Pedro o esa raza, pero pues honestamente a mí como que yo no quiero eso, ¿verdad? La verdad, decir eso es muy peligroso, porque no podemos estar aspirando a nada menos que la santidad. En cierto sentido, todo seguidor de Jesús tiene que ser santo. Y conformarnos con algo menos que eso es vivir algo menos digno de lo que estamos llamados a vivir. Estamos llamados, en cierto sentido, configurados para algo grandiosísimo. Entonces, Luis Diego, me tienen que tener en una estatua y en las diferentes estampitas afuera de la parroquia. No necesariamente. Ahora, existe una distinción importante en lo que es este concepto de la santidad y la santidad ante Dios, bíblicamente hablando, y la canonización. O sea, la Iglesia Católica canoniza a ciertas personas por sus grandes logros y demás, pero no por ellos, sino por la gran acción y obra de Dios en sus vidas. Entonces, al ver eso, decimos: oye, qué bendición y qué increíble. O sea, ver diferentes personas similares a mí, con las mismas metidas de pata que yo tengo, que lograron cosas por Dios muy interesantes. A lo mejor Dios quiere hacer algo así en mí. Pero no se trata solo de eso. Y no se trata de decir: ok, quiero llegar a estar en las estatuitas de la parroquia. No se trata de eso. Se trata más bien de decir: quiero pertenecerle a Dios. En el sentido más simple, la santidad es participar de la vida de Dios. Participar de la vida misma de Jesús. Y entonces eso es algo a lo que todos los cristianos debemos de aspirar. Tenemos que anhelar eso como el mayor anhelo y deseo de nuestras vidas, el pertenecerle a Dios. Eso es ser santo. Y una última idea. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada por santificarnos. Nosotros somos débiles, somos pecadores y no tenemos ningún mérito. Ni siquiera si eres un seguidor de Jesús y te dices a ti mismo cristiano o católico, no tienes mérito en eso. Eso lo tienes por gracia de Dios. Entonces, ¿quién te santifica? Solamente Dios. Entonces, decir quiero llegar a ser santo es como quiero llegar a dejar que Dios haga su obra en mí y que Dios haga lo que Él quiera hacer con mi vida, con la vida que Él me ha dado. Entonces,
no tengamos miedo de querer aspirar a algo tan especial y grandioso como la santidad. Porque la única manera en la que vamos a poder vivir en plenitud y cumplir los deseos más profundos de nuestro corazón es llegando a ser santos. Mi nombre es Luis Diego Carranza y esto es Lumen Media.